Si son tan amables, pasen conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Hoy quiero que veamos un tema que es imprescindible en nuestra vida de servicio a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es que nosotros aprendamos directamente de la palabra de Dios a vivir para quien murió por nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos invita y nos invita y nos invita, pensando esto, que si uno murió por todos, la lógica indica, luego todos murieron. Y por todos murió, lo hizo por todos. Por toda la humanidad murió el Señor Jesucristo. Para que los que viven, nosotros en este caso, los corintios en el caso de que leían, en el momento que ellos estaban leyendo esta epístola que Pablo la reveló, ahora nosotros que la estamos leyendo, podemos decir que por todos murió para que nosotros que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y yo voy a decir por nosotros, porque a nosotros nos es dirigida esta epístola. Ustedes saben que servir por amor a nuestro Señor requiere de nuestra parte conocimiento, reconocimiento y agradecimiento por entender acerca de su entrega que fue amorosa y valiente. Sin estos elementos imprescindibles, es literalmente imposible vivir para nuestro Señor de la manera que nosotros aprendemos de Él en las Escrituras. Uno lo puede servir, claro que sí, pero a medida que más conocemos de quién fue y qué hizo nuestro querido Señor Jesucristo, más reconoceremos, más conoceremos y tendremos más agradecimiento. Por lo tanto, nuestro servicio será todavía más amoroso y poderoso. Primero nosotros necesitamos, antes que nada, conocer quién fue nuestro Señor y qué fue nuestro Señor. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? También necesitamos saber que Él murió de manera sustitutiva por nosotros. Él murió en lugar nuestro. Entonces, una vez que nosotros creímos ese testimonio que está escrito en la palabra y que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, lo que se requiere de cada uno de nosotros es que actuemos conforme a ese conocimiento. Todos nosotros pudimos haber perdido la oportunidad en realidad de tener vida por siempre. La tenemos toda la humanidad, nosotros los hijos de Dios nos hemos aprovechado, hemos capitalizado ese trabajo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro beneficio, por eso Dios nos hizo sus hijos, pero todos podíamos haber perdido esa posibilidad de tener vida por siempre, de no haber sido por el trabajo completo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podríamos y deberíamos vivir la vida esta que vivimos ahora, en este momento, antes que seamos llamados desde las nubes, podemos vivirla para nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. El trabajo de Él fue morir por nosotros, nuestro trabajo es vivir para Él. ¿Qué les parece? Nos tocó la fácil, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 10, tan conocido el versículo que probablemente ni falta haga que vayamos, pero igual lo vamos a leer, cuando el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, y otros que no eran discípulos en realidad, que estaban en esa reunión, le dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos nosotros teníamos vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y Él aquí mismo, Él mismo declara que su venida tiene como propósito que nosotros tengamos una vida diferente, que de no haber sido que Él viniera, no lo hubiésemos podido tener. Es una vida abundante, que es una vida en todo su potencial y plenitud. Muy bien, no solo murió por mí, y me benefició grandemente, sino que lo que Él sufrió
me fue contabilizado en mi favor, como si yo hubiese hecho todos esos sacrificios. ¿Lo ven? Eso es la muerte sustitutiva de nuestro Señor. Él nos sustituyó a nosotros. Él le puso literalmente el pecho a las balas en lugar nuestro. Es como si nosotros mismos hubiésemos pagado la deuda que arrastramos desde Génesis 3:15. En 1 Pedro capítulo 2, hoy tenemos mucho trabajo, así que si no llegan a los versículos, por favor no se preocupen, luego cuando estudien la enseñanza los pueden repasar. 1 Pedro 2, en el versículo 24, dice, quien llevó, refiriéndose a nuestro Señor, Pedro dice, por revelación de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué hizo esto? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué propósito? Bien, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida, dice también, fuisteis sanados. Qué maravilloso que es este registro de la Escritura. Mi Señor y su inconmensurable entrega es la razón por la cual todos nosotros podemos vivir la vida en total plenitud y potencial. Ahora nosotros estamos viviendo un tipo de vida que en algún momento va a terminar, pero tenemos la absoluta certeza de que continuará en mejores condiciones en la vida sin final que está prometida por Dios y que la tenemos justamente gracias a lo que hizo nuestro Señor. Debido a esa entrega de nuestro Señor, Dios nos dio a nosotros una vida de abundancia ahora y una sin final a partir del momento en que Cristo nos llame desde las nubes. Por eso cada uno de nosotros en realidad lo que debiéramos hacer sería considerar seriamente vivir esta primera etapa entre comillas, de nuestra vida, para aquella persona que hizo disponible que nosotros la tuviéramos, es decir, el Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Ahora que nosotros somos hijos de Dios, podemos expresar nuestra gratitud a Dios, que fue el originador de esa bendición en nuestra vida. También podemos expresar nuestra gratitud a nuestro Señor, que fue el agente de la salvación. Es decir, en otras palabras, que podemos imitar a nuestro querido Pablo en la gratitud que él tuvo para con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció. Entonces la pregunta que tengo es, ¿quién lo fortaleció a Pablo? Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que él daba gracias al que lo había fortalecido, que fue Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna, dice el 15, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y les comento, como si dijera Pablo aquí, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Nosotros finalmente creímos en él para vida eterna. Nosotros somos parte de aquellos que él hizo, de quien él, Pablo, fue el ejemplo. Dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bueno, ¿qué puedo comentar de esto? Pablo tenía un listado de razones, habrá capaz que escrito si quería en un papel que no lo sabía, pero había papiros anotados, y él quería todas las razones que él tenía
para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Vean, nunca está mal decir gracias. Por supuesto que sí, agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo. Pero verdaderamente, la forma de agradecer no es simplemente diciendo gracias, sino además viviendo para Él, que es vivir sirviendo a los que son de Él. Es decir, sus hermanos, que son nuestros hermanos, y en realidad la humanidad en general. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Debí haberles dicho que dejaran un dedito por ahí, pero bueno, por favor, si tienen el tiempo, regresen. Lo que quiero que nos quede bien en claro a nosotros es que nuestro Señor está vivo y muy ocupado con las cosas de su iglesia. Por eso nosotros tenemos la absoluta posibilidad de expresarle nuestra gratitud verbalmente. Segunda de Corintios 5, versículo 17, esta vez dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? Bueno, proviene pues de la fuente de todos los bienes, de todas las bendiciones, que es Dios, quien nos reconcilió consigo mismo ¿qué quiere decir? Mediante o a través o a causa de Cristo. El Señor Jesús es el agente, es el representante de Dios. Es a través de quien Dios nos dio todo lo que nos dio a nosotros. Y dice acá, el versículo continúa diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Esa es nuestra herramienta, la palabra de la reconciliación. Así que dice el 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjese que Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Ahora miren lo que vamos a leer. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se dio cuenta el giro sustancial? Él nos reconcilió a nosotros por medio de Jesucristo. Ahora, dice Pablo por revelación de Dios, que como somos embajadores en nombre de Cristo, entonces, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Qué maravilloso giro! Fíjese lo que puede hacer usted. Su intervención en la vida de una persona puede hacer que Dios le dé a esa persona, si esa persona quiere, vida por siempre. Antes de este sacrificio de nuestro querido Señor, ninguno de nosotros tenía la justicia que requiere poder hacer este trabajo de ofrecerles a las personas una palabra tal que si la creen, Dios lo haga a sus hijos y tengan vida por siempre. Bien, la pregunta puede surgir, ¿cómo fue posible semejante cosa? El versículo 21 nos ayuda en esta duda. Al que no conoció pecado, dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así fue posible. Nuestro Señor fue contabilizado como si fuera pecador para reemplazarnos a nosotros. Y de esa manera nos hizo justicia de Dios en él. Por eso ahora nosotros podemos rogar a la gente, en el nombre de Cristo, que se reconcilie con Dios. Uno podría considerar a Dios como capaz de amar infinitamente a las personas. Lógicamente, es Dios, es el inventor del amor, es el inventor de las personas, del ser humano, pero pensar que un ser humano como nosotros sea tan coincidente en su deseo de bien para todo el mundo es un hecho maravilloso, nunca visto antes y nunca repetido. El amor de este maravilloso ser humano, nuestro Señor Jesucristo, nos invita y nos motiva a quedarnos en el camino de servir a los demás. Primera de Juan, capítulo 4, por favor.
Vamos a comenzar en el versículo 7, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, pues no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. A ver, ¿en qué se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por medio de Él, mediante Él, a causa de Él, en virtud de Él. Eso quiere decir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, continúa diciendo el 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Maravilloso, porque estos versículos que acabamos de leer ponen todo el tema del que estamos aprendiendo en la perspectiva correcta. Y eso siempre pasa con el amor de Dios. El amor de Dios pone todo en la perspectiva correcta. Todo esto fue iniciado ¿por quién? Por Dios. Dios inició todo esto y luego fue creído, secundado y llevado a cabo por nuestro querido Señor. Ahora, ¿saben una cosa? Se espera de nosotros que entreguemos un servicio que esté en línea con estas nobles, noblísimas acciones de nuestro Dios y de nuestro Señor. Eso se espera ahora de nosotros. Versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él, y da la razón, porque Él nos amó primero. Dios comenzó esta tremenda, esta maravillosa posibilidad de amar. Él dio el primer paso, dio el puntapié inicial, luego siguió nuestro Señor y ahora adivinen a quién les toca. A nosotros nos toca. Nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios y ver los ejemplos que hay en la palabra de Dios, muy fundamentalmente y especialmente de nuestro querido Señor Jesucristo, de cómo ser el brazo extendido del amor de Dios a las personas con las que nosotros tomamos contacto. Si es que nosotros vamos a andar en la grandeza de quiénes somos en Cristo, debemos entender tanto como nos sea posible cuánto le costó a Dios y cuánto le costó a Jesús el que nosotros podamos ser salvos. Piensen eso. Dios entregó a su Hijo nuestro Señor, se entregó por nosotros. Eso le costó que nosotros tengamos vida por siempre, que seamos salvos. Cada uno de nosotros debe llevar su cruz, como dice la palabra de Dios, cada día, ¿no es cierto? Cada día considerar a la vieja naturaleza como muerta y seguir el ejemplo de nuestro Señor de entregarse completamente, de manera altruista por los demás. Cuando nuestra vida cotidiana sea llevada a cabo con esa actitud, cuando nosotros estemos en esa línea, entonces siempre estará nuestro Señor ahí para asistirnos a hacer la voluntad de Dios o la voluntad que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante que nosotros consideremos que el grado que sea que nosotros entendamos el inmenso amor de Dios en Cristo por mí, es el mismo grado al que amaré a nuestro Padre y a nuestro Señor. Es con la misma intensidad, el mismo grado. También tenemos que considerar que nuestra obediencia a Dios y al Señor Jesucristo es directamente proporcional a nuestro amor por ellos. El grado al que nosotros, o la intensidad, la proporción a la que nosotros entendamos por haber experimentado personalmente el amor de Dios, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, será la proporción o la intensidad en la que yo voy a compartir con otros, haciendo disponible su palabra, la palabra de Dios y nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros con los demás.
Juan 14, por favor. Acá hay un círculo virtuoso, hermoso, que yo les quiero mostrar aquí en Juan 14, 21, que hay entre el amor y la obediencia. Ya lo dije entonces, Juan 14, 21, dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, aquí Jesús no está diciendo, no estaba diciendo, que él y Dios solamente amarían a quienes obedecieran sus mandamientos. Si no, tendríamos que borrar Juan 3:16 de la Biblia, ¿verdad? Obviamente aman a todos, pero solamente quienes obedecieran serían quienes manifestarían su amor y su guía. En la medida que obedecemos la palabra, el Señor nos va a ir mostrando a nosotros lo que sea que nosotros necesitemos. Esto es un círculo virtuoso hermoso. Nos haría amar más, nos haría obedecer más y tener cada vez más intimidad con nuestro Padre, pero también con nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 1. En el versículo 3 leemos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, y preguntémonos, ¿con qué propósito nos han anunciado lo que vieron y oyeron? Bueno, para que también vosotros, es decir, nosotros, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Con su Hijo Jesucristo. Muy importante tener en cuenta estas verdades directamente de la palabra de Dios para nuestro servicio a las personas. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció todo Él por nosotros. Él fue pan partido para nosotros. Bueno, pues bien, nosotros entonces debemos replicar ese amor, esa forma de amar, esa manera, esa extensión del amor que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también nosotros debemos ser pan partido para las personas. En Hechos capítulo 9 vamos a comenzar una seguidilla de ejemplos de la interacción que hubo entre un pecador, Pablo, que recibió la gracia y la misericordia por medio del Señor Jesucristo, y nuestro querido Señor Jesucristo. Vamos a ver la interacción que hubo con ellos desde el vamos, ahí cuando se le presentó en el camino a Damasco. Hechos 9, por favor. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo responde: bueno, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Damas y caballeros, Saulo estaba persiguiendo a nuestros hermanos en Cristo. Nuestros hermanos en Cristo eran parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. El que persigue a uno solo de nosotros es como que nos persiga a todos, y particularmente a la cabeza del cuerpo de Cristo. Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. No le dice que perseguís a mis seguidores. Le dice Jesús, a quien tú persigues. Entonces en el 6, temblando y temeroso, un hombre que no debe haber temblado por cualquier cosa y no debe haber temido por cualquier cosa tampoco, le dijo: ¿qué querés que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué maravilloso registro de la Escritura. Vamos a Hechos 18. En el versículo 9 ahí leemos: entonces el Señor Jesucristo dijo a Pablo en visión de noche: no temas, Pablo, sino habla y no te calles. Bueno, parece que acá yo hablo como que el Señor Jesucristo hablara en argentino. No temas, sino habla y no calles,
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué hermoso que es esto. Les quiero decir por qué estudiamos estos registros. Porque de la forma, quiero que veamos en la palabra de Dios, que de la forma en la que el Señor Jesucristo interactuó con Pablo, así también interactúa hoy con quienes sirven a la iglesia del cuerpo, de la que él es la cabeza. No hay ninguna diferencia. Vamos a ver en Hechos 22, por favor, un hecho ocurrido con Pablo en Jerusalén. Seguramente estos son terrenos conocidos, pero quiero ponerlos en este contexto del servicio y de vivir para nuestro Señor, y que estamos viendo ahora la interacción que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un hermano querido nuestro, con Pablo. Quiero que veamos ahora, aquí Pablo está relatando en Jerusalén lo que ocurrió cuando iba en camino a Damasco, que nosotros acabamos de leer en Hechos 9, ¿verdad? Lo que pasa es que este registro en Hechos 22 nos da un poquitito más de información acerca de este hecho que fue trascendental. Trascendental. En Hechos 22, en el versículo 6, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero aconteció, esto recuerden, Pablo está relatando a la turba, a esta gente que en realidad lo querían liquidar al pobre Pablo, ¿no? Bueno, en el 6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, más o menos como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Me caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, continúa diciéndole Pablo a esta turba enfervorizada, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije, bueno, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado hacer. Qué maravilloso registro. Vean, de acá vamos a aprender un montonazo. Ahora entra en escenas un buen discípulo que tenía un buen reporte de los que lo conocían por el lugar y que también conocía lo que había estado haciendo Saulo. Entonces, se llamaba Ananías, este gran hombre, y va a ser un gusto conocerlo cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, para preguntarle, ¿qué sentiste de verdad, Ananías, cuando el Señor Jesucristo te reveló que lo vayas a ver nada menos que a Saulo? Así que veremos que esta interacción del Señor Jesús con Pablo no es la excepción, es la norma, es lo que podríamos llamar el procedimiento estándar en el servicio cristiano. En el versículo 12 continúa diciendo el registro. Entonces uno llamado Ananías, del que hablábamos recién, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, tenía que tener buen testimonio, porque después tenía que ir y decirle a los demás, mirá lo que me pasó. Vino el Señor Jesucristo y me dijo que fuera a verlo a Saulo. Y le van a decir, ¿cómo a Saulo? Tenía que tener un buen testimonio. ¿Quién le podía creer que él, Ananías, iba a ir a verlo a Saulo? Entonces vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Esto es lo que le dijo a Ananías. Le ministró sanidad. Y yo en aquella misma hora, continúa relatando Pablo, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, presten atención ahora a las palabras que vamos a leer, especialmente a las últimas palabras de este versículo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, esto es lo que Ananías le dijo a Saulo, y el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ananías le dice a Saulo, mira Saulo, vos fuiste escogido. Y le dice, ¿para qué? Para que conozca su voluntad. ¿La de quién? La de Dios. Y mirá que dos cosas más le dijo. Veas al justo y oigas la voz de su boca. En otras palabras, el Dios del padre de Saulo, ahora Pablo, lo escogió para que conociera su voluntad, que iba a estar comunicada por la boca del justo, a quien también
vería. Ver y oír. Fíjense, en el versículo 18, lo vamos a ver en un ratito, vamos primero al 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, recuerden que está relatando Pablo, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y en el 18 están los dos verbos de nuevo, ver y oír. Y le vi que me decía, o sea que varias veces le pasó a Pablo, él vio y oyó al justo. Le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuánta razón tenía nuestro querido Señor cuando le dio ese consejo. Pero bien, vamos a continuar leyendo en un rato. En esta interacción entre este maravilloso apóstol Pablo y nuestro querido Señor, se produjo un intercambio de ideas que, no sé, podríamos llamar normal, entre un empleado y su jefe, ¿verdad? El Señor le dice que se vaya rápidamente a Jerusalén y Pablo le da su punto de vista. Veamos el 19 donde dice, yo dije, Señor, el Señor le dijo, acuérdense, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, le dice en el 18, ¿no? Y en el 19 le dice, bueno, Señor, dice Pablo, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Que cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, lamento decirlo, Señor, pero bueno, yo estaba de acuerdo, yo estaba presente y consentía en la muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo, dice el 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Qué hermoso, lo que quiero que veamos es la interacción normal de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de los que colaboran en proclamar el reino de Dios y su nombre. Ustedes saben que el plan de redención de nuestro querido Dios, que fue llevado a cabo por nuestro valiente Señor Jesucristo, fue finalizado y completado de manera absoluta. No hay más nada que Él deba hacer. Ya hizo todo lo que debía hacer con respecto al plan de redención. No obstante, al vivir y morir por nosotros, nuestro Señor no terminó su trabajo. Simple, lisa y llanamente, ahí lo comenzó y lo está continuando ahora con cada uno de nosotros que desee servir. La relación, la interacción que claramente vemos que tuvo con Pablo y con tantos otros registrados en la Biblia, es la que él tiene con cada uno de nosotros ahora. Igual, no hay ninguna diferencia. Hechos 23, por favor. Hechos 23. En el versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Maravillosa interacción entre nuestro Señor y uno de sus colaboradores, nada menos que nuestro querido Pablo. 2 Corintios capítulo 12. Estos que nosotros vimos aquí en Hechos son un manojito de los versículos que nosotros podemos, en donde podemos apreciar la relación entre nuestro Señor y el apóstol Pablo. Pero hay más registros, veremos algunos más. 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, se refiere a un aguijón en la carne, molestia de seres humanos que lo molestaban al querido Pablo. Entonces él le rogó 3 veces al Señor que lo quitara de él. Y le respondió el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí, ¿qué poder? El poder de Cristo. Gálatas capítulo 1. Hermoso. Gálatas 1, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, que es el mismo evangelio que nosotros anunciamos, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pablo hacía, igual que podemos hacer nosotros, le pedía liberación a su Señor y además recibía revelación también de él. Recuerden que Ananías ya le había profetizado que iba a oír y ver al justo. Pablo reconocía con suma claridad el amor sin límite que tenía su Señor por él, y obviamente, seguramente fue una fuente inagotable de motivación para Pablo, para hacer todo lo que hizo. Cuando nosotros leemos las epístolas y leemos Hechos y vemos lo que hizo este maravilloso hombre, realmente uno tiene que pensar que debe de haber estado muy consciente del amor de su Señor por él. Bueno, 1 Timoteo capítulo 1, por favor. En el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como habíamos leído. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, de nuevo, fíjense lo que dice ahí, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Estos registros que leímos recién y los muchos más que podríamos leer son un gran ejemplo de cómo se mueve nuestro Señor en línea con los propósitos que tiene nuestro Padre. El Señor se encarga de los asuntos de la iglesia de su Padre. Es llamada la iglesia del cuerpo de Cristo, es la iglesia de Dios, que es la iglesia del cuerpo de Cristo. Y así como trató con Pablo, también trató con Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Quiero mostrarles al menos una parte. Segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 10, que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ya las sepan ustedes y estén confirmados en la verdad presente. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, en tanto nosotros estemos en este cuerpo, porque luego tendremos otro cuerpo. Entonces bien podemos hablar de esta parte de nuestra vida, de esta porción de nuestra vida, como que estamos en este cuerpo, que se va deteriorando. El otro no tendrá variación. El despertaros con amonestación, dijo Pedro, por revelación de Dios. Un líder según Dios siempre, siempre, siempre procura lo que dice la palabra de Dios para las personas que tiene a su cuidado. Nosotros también queremos servir mientras estemos en este cuerpo. El servicio particular del que está hablando Pedro aquí, entre estos hermanos, era despertarlos con amonestación. Sigamos leyendo en el 14, donde dice, fíjense muy atentamente a lo que dice esto: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo presente que él tenía, como nuestro Señor Jesucristo me ha ¿qué? Declarado. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso enseñó, y bueno, y escribió las epístolas que escribió nuestro querido Pedro también. El Señor Jesucristo le declaró a Pedro que sus días estaban llegando a su fin. Interactuó con Pedro en los evangelios, ¿se acuerdan?
Claro. Y siguió trabajando con él cuando ya había sido hecho Señor y Cristo y ya tenía un cuerpo perfecto. No terminó el trabajo con Pedro, lo comenzó cuando estaba en los evangelios, pero lo siguió con Pedro, por supuesto, entonces también trabaja con nosotros. Juan capítulo 20, por favor. Hablando de los evangelios, en los 4 evangelios nosotros podemos leer acerca de cómo Jesús trató con un vasto espectro de seres humanos. Pensemos un cachito, y seguramente en los que yo mencione me olvidaré alguno. Trató con fariseos, saduceos, religiosos, escribas, celotes, publicanos, esposas de gobernadores de Herodes, un traidor, mujeres consideradas prostitutas, leprosos, ciegos, incrédulos, creyentes, en fin, pecadores de todo tipo y color, frente a quienes él desplegó la calidad de su amor por la humanidad, siendo un brazo extendido del amor de Dios. Ahora, él hizo mucho más de lo mucho que hay registrado que él hizo en los evangelios. En Juan capítulo 20, en el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Claro, les comento, porque les voy a adelantar ya lo que vamos a leer en un rato. No habría cantidad de libros suficiente para anotar todo lo que hizo. Fíjense si no es así en Juan 21, en el versículo 25, que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, con buen criterio, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y yo les digo recontra amén también. Fíjense cuánto será que había hecho el Señor Jesucristo, más aún de todo lo que sabemos de él, de lo mucho que hizo y lo mucho que logró con su vida. Ahora, si hizo tanto más de lo que sí está escrito, nos tiene que llamar la atención y pensar, lógicamente, ¿por qué está escrito solamente lo que está escrito y no las otras cosas que hizo y que no están escritas? ¿No es cierto? Bueno, les comento algo. Una posible respuesta sería que nosotros podamos identificarnos con al menos uno de los personajes con los que actuó, con los que trató nuestro Señor. Digamos, nuestra actitud fue como la mujer del perfume. Nosotros somos más parecidos a Pedro que al resto de los apóstoles. Cuando somos confrontados con la palabra, ¿respondemos como si fuéramos un fariseo o como el respetuoso centurión, aquel que fue a pedir por la sanidad de su siervo? ¿Estamos del lado de la mujer encontrada en adulterio, más del lado de quienes tenían una piedra en su mano? ¿Buscamos nosotros comunión con el Señor y los suyos? ¿O no buscamos comunión con los suyos y los perseguimos? En realidad debiéramos pensar que ahora que sabemos lo que sabemos, debiéramos pensar y considerar cuál es nuestra actitud hacia nuestro Señor. ¿Qué pensamos de Él? ¿Qué hacemos por Él? Estos encuentros que nosotros podemos documentar en la Biblia muestran que Jesús fue obviamente, definitivamente, clarísimamente, el brazo extendido del amor, del perdón, de la misericordia, gracia y bondad de Dios para con la humanidad, de la que nosotros todos formamos parte. Lucas capítulo 5, por favor. Vamos a ir a los evangelios ahora. Hace un ratito hablábamos de Pedro en su epístola, así que bueno, quiero mostrarles algo porque
Hubo una ocasión en que Jesús estaba enseñando al gentío frente al lago de Genesaret. La gente se iba agolpando y entonces el Señor necesitó echar mano de un recurso acústico, digamos. Entonces le pidió a Pedro que tomara su barca, bueno, él se iba a subir y que alejara la barca de la orilla. Entonces Pedro accedió. Jesús se subió al bote y bueno, Pedro se alejó de la costa y así el rabí, el Mesías de Israel, pudo terminar su enseñanza. Lucas 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, acá van a ver que nos vamos a identificar mucho con Pedro, por eso quiero que veamos este hermoso registro. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, estaban lavando sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la humanidad. A la humanidad. En realidad enseñaba a la multitud, bueno, pero formaba parte de la humanidad en todo caso. Me llama poderosamente la atención y no sé, este tipo de cosas me hacen desear que cuando venga nuestro Señor, este es uno de los videos que también voy a pedir ver, cómo habrá sido toda esta situación. Entonces en el 4, cuando terminó de hablar, es decir, de enseñar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, fíjense, esto es singular, recuerdan que en un momento el Señor le dijo a Pablo que se fuera de Jerusalén rápido de ahí, y él le dice, y Pablo le dice, bueno, mirá, pero si ellos ya saben que yo los perseguía, que yo había hecho, que incluso estuve de acuerdo con lo de Esteban. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo eso al Señor? Bueno, acá Simón, Pedro, le dijo, maestro, mirá, toda la noche estuvimos trabajando y nada hemos pescado. Bueno, se ve como que el Señor Jesús quiso compensar a Pedro por haber dado su bote, y su bote era su medio de sustento, era su trabajo, con eso comía él y los suyos, indicándole a Pedro que remara mar adentro. Vean, el Señor sabía de la ley del dar y recibir, y también sabía que el obrero es digno de su salario. Entonces, con la respuesta de Pedro, lo que le estaba diciendo que es, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, entonces nos permite pensar que Pedro le estaba diciendo, en otras palabras, mirá, Señor Jesús, vos entendés mucho de serrucho y madera, sos carpintero, pero acá el que sabe de merluza y cornalito soy yo. Nuestro Señor sabría mucho de carpintería, pero no de pescados, obviamente en la mente de Pedro. Y medio como para sacárselo a nuestro Señor, respetuosamente lo digo, como para sacárselo de encima, le dice, continúa diciendo el versículo 5, dice, más en tu palabra echaré la red. En el 6, ¿qué es lo que pasa? Se cumple la lógica ley de dar y recibir. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Es decir, que Dios los bendijo por el dar, no solo a él, sino a sus compañeros también. Hizo más abundantemente de lo que obviamente Pedro estaba entendiendo y ni siquiera había pedido. De tal manera que se un día, viendo esto, Simón Pedro se fue a la otra vereda. Primero estaba de una vereda, acá el que sabe de pesca soy yo. Esa era la vereda donde estaba, y le dijo, pero está bien, ya que vos me lo decís, voy a echar la red. Jesucristo dice, echar las redes, él dice, ok, voy a echar la red. Entonces ahora Pedro, como para compensar también, se va a la otra vereda, ¿no? Y dice, cayó de rodillas en el 8 ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una vereda y la otra. Esta era la opinión que tenía Pedro acerca de sí mismo, que afloró al ver la abundancia con la que fue recompensado
por haber dado su barca. Entonces, cuando él se dio cuenta que había desobedecido a su Señor, ¿no? Entonces ahí fue que le pidió a Jesús que se apartara de él. Eso ocurre por la naturaleza pecaminosa que nos obliga a decirle al Señor, vemos que lo hizo Pablo y vemos que lo hizo Pedro, nos obliga a decirle al Señor, mirá Señor, este es mi negocio, yo soy el que sabe. Esa vez es a la vez la misma naturaleza pecaminosa que cuando reconocemos el error nos hace decir, apártate de mí, soy un hombre pecador. Son ambas caras de la misma moneda. Ambas posturas son incorrectas, ambos extremos son incorrectos. Vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro querido Señor, típica de Él en toda situación donde nosotros nos encontramos que no estamos a la altura de las circunstancias. En el 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿Se acuerdan los que estaban en la otra barca? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. No temas, le dijo. Desde ahora serás pescador de hombres. Maravilloso. Iba a pasar de pecador en la cabeza de él a pescador de hombres. Maravilloso. Si nosotros leyéramos Romanos 7, veríamos ahí la lucha que hay constante entre el Adán en nosotros y Cristo en nosotros. Así que de una manera u otra, todos nosotros tenemos una lucha que es dispar, que es interna y que es permanente, entre hacer lo que pide el Cristo dentro y nuestra vieja naturaleza. Pablo la tuvo, también la tuvo Pedro, todos los otros apóstoles la tuvieron y nosotros también la tenemos. ¿Cómo hacemos entonces para llevar adelante nuestra carga de humanidad pecaminosa sin que esta carga nos detenga de hacer el trabajo de servicio, de vivir para nuestro Señor? En Mateo 11 está la respuesta. Mateo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si no somos mansos, no somos humildes, y no recurrimos a Él, bueno, no hay certeza de que hallemos descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil, eso dijo el Señor Jesucristo que murió por nosotros, y ligera mi carga. Vean, si en una de esas nosotros pensáramos que no estamos trabajados y cargados, entonces también, consecuentemente, pensaríamos que no necesitamos ir a nuestro Señor para descansar, pensaríamos también que no necesitamos unirnos en yugo con nuestro Señor. Eso también significaría que no reconoceríamos el peso del pecado en nosotros, y eso sería un grave error. Porque tampoco reconoceríamos la acción del Redentor en nuestras vidas. Pero cuando nosotros lo reconocemos, entonces nos aferramos a Él y descansamos en Él. Así es que nosotros encontramos la energía, la motivación que necesitamos para llevar adelante el llamamiento que Dios nos haya hecho. 2 Corintios capítulo 4. Cuando uno piensa en estas cosas se da cuenta que comparativamente hablando es más liviano seguir al Señor Jesucristo que seguir al mundo. Especialmente porque nosotros tenemos su asistencia prometida en la palabra de Dios. Así que la manera de hallar descanso en el servicio para nuestras almas es llevando su yugo sobre nosotros. Segunda de Corintios 4, en el versículo 8, vamos a empezar. Ahí leemos que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre
por todas. Ven, el cuerpo este es donde nosotros, es con el que nosotros servimos la palabra de Dios. Es mientras estamos en este cuerpo. Es singular que lo diga y que lo repita tantas veces. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes las muertes de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Lo ven? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ese es el compromiso que ellos tenían. Quien no se compromete, bueno, pues no está entregado a muerte por causa de Jesús. Quien no sirve de esta manera, pues no lo está. Dice, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Bueno, estos hermanos nuestros sufrieron la persecución a causa del nombre de Cristo. Ellos perdieron la vida, su vida del mundo, porque vieron que dice estando en el mundo, y encontraron y vivieron la nueva vida en Cristo. Por eso la vida de Jesús se manifestaba en la carne mortal de estos discípulos. Sigamos leyendo, pero en el 16. Dice, por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, chocolate por la noticia, lo vemos cada vez que nos ponemos frente al espejo, el interior, al que no vemos, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjate, a esta persecución, él la llama una leve tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! Él sí que la pasó mal. Cualquiera que lea la vida del apóstol Pablo se da cuenta que le dieron para que tenga y para que guarde. Por todos lados le dieron al querido Pablo. Gracias a las leyes de nuestra nación que nos protegen, no lo hacen con nosotros, pero lo harían con mucho gusto, con el mismo gusto que ellos perseguían a Pablo y a todos los que, como Pablo, compartían, proclamaban el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo, lo harían hoy día con el mismo gusto que en aquel entonces. Así que otra cosa más para agradecerle a nuestro querido Dios, que podemos proclamar su reino y el nombre de nuestro valiente Señor con total libertad en nuestras naciones. Él sufrió gran persecución, aflicción en virtud del nombre de Cristo, pero él la llamó momentánea y leve. Una de dos, o el apóstol estaba loco o tenía una perspectiva que aún nosotros no alcanzamos. Lo que él consideraba con más peso era la vida por siempre en gloria. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Evidentemente, Pablo había tomado el yugo de Cristo, entonces se encontraba esas tremendas adversidades que él atravesaba como livianas. Él llevó la cruz de Cristo y halló que era ligera su carga. ¡Qué gran ejemplo! Gálatas capítulo 2. En el capítulo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ven? Esta es nuestra identificación con Cristo. Esto es sustitución. Él fue crucificado, entonces Pablo se consideraba crucificado con nuestro Señor. Así también nosotros debiera ser. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es otro más reconocimiento público que hace Pablo. Se consideraba como crucificado con Cristo y que ya no era más él viviendo, sino Cristo viviendo en él. Él había perdido su vida en el mundo y la había hallado en Cristo. Esta es la completa identificación de Jesús con nosotros. Con Cristo estoy, y yo podría decir tranquilamente, con Cristo estamos juntamente crucificados. Allí nuestro Señor nos sustituyó a nosotros. Y cuando dice este versículo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ahí es donde Pablo sustituye a nuestro Señor y donde tranquilamente podemos decir,
donde nosotros sustituimos a nuestro Señor. Ahí debiéramos estar nosotros. Nuestro Padre y nuestro Señor merecen que nosotros actuemos como gente que sabemos que ahora vive Cristo en nosotros, ¿verdad? Lo más importante de esto es el mensaje poderoso que nos está enviando. 1 Corintios 15, por favor. Dios nos muestra que este tipo de entrega, este tipo de dedicación y compromiso a lo largo del tiempo, no tipo chispazo, ¿no? Nada es perfecto, nuestro servicio no puede serlo, o debiera serlo, pero es muy difícil, damas y caballeros, que cada tanto uno se va al barro, cada tanto uno patina, ¿qué va a hacer? Se levanta y sigue andando, pide perdón, uno sigue sirviendo con nuestro Señor y con nuestro querido Dios. ¿No es cierto? No hay nada perfecto, pero es necesario que nosotros hagamos ese intento, que ese deseo de servirlo a Dios y servirlo a nuestro Señor, que murió por nosotros, vivir para Él, proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros lo hagamos, que tengamos esa entrega, esa dedicación a lo largo del tiempo. Y nuestro Señor puede y desea ayudarnos a ser el Hijo de Dios que vemos en su palabra, que podemos ser y que deberíamos ser. 1 Corintios 15, versículo 10, se los muestro en Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Es decir, esa gracia nos es a todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa gracia. Pero Él hizo algo con esa gracia que recibió. Porque dice que no ha sido vana para conmigo. La gracia nunca es vana. Pero puede ser vana para conmigo si yo no hago nada al respecto de esa gracia. ¿Lo ven? Antes, en contraste, he trabajado gracia y obras, gracia y obras, gracia y obras. Son obras en gracia, lógicamente. Entonces, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, de nuevo dice, sino la gracia de Dios conmigo. Cada uno de nosotros puede confiar en que nuestro Señor Jesucristo será para nosotros y hará por nosotros lo que fue para Pedro, Pablo, Juan, Lucas y el resto de sus discípulos, y hará por nosotros lo mismo que hizo por ellos. Nosotros tenemos que estar convencidos de que nuestro Señor nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Nosotros fuimos llamados a la comunión con su Padre y con Él, con los dos, y entre nosotros. Si nosotros, a quienes nos toca ahora vivir para Él, que murió por nosotros, ansiamos tener comunión con Él, póngase en el lugar del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más querrá tenerla con nosotros? Él murió por nosotros, nosotros no morimos por Él. Si nosotros ansiamos tener comunión con Él, imagínense cuánto más querrá Él tenerla si murió por nosotros, para poder tener, entre otras cosas, para poder tener comunión con nosotros. El Señor Jesucristo desea nuestro compromiso de vivir para Él. Cuanto más nos involucramos en su trabajo dentro de la iglesia, más vamos a ver su amor por su Padre y su amor por nosotros. Y lógicamente, en este círculo virtuoso, más lo amaremos, más apreciaremos su ofrenda y más serviremos. Filipenses capítulo 3, por favor. Tu relación personal con el Señor Jesucristo es lo que te va a ser necesario para atravesar las vicisitudes que te esperan en tu vida de servicio. Eso mismo, también esa relación, esa intimidad, esa comunión, te permitirá ganar recompensas en nuestro encuentro en el aire con Él. Así que, ¿por qué no extender a su corazón, extenderte vos a su corazón? Porque Él está constantemente extendiéndose, buscando tocar el nuestro. Y ahora les quiero mostrar, para cerrar, el corazón de Pablo
en cuanto a su conducta, la conducta que tuvo desde que se dio cuenta de quién y qué fue el Señor Jesucristo. El apóstol había cambiado enteramente toda su perspectiva acerca de sí mismo, de sus conocimientos previos, de su vida de servicio actual. Todo eso está bellamente encapsulado, sintetizado en Filipenses 3, comenzando en el versículo 8, donde leemos: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Él, de Cristo, la justicia que en realidad es de Dios por la fe, que me vino, en otra manera de decir, me vino, le vino a Él, nos vino a nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjense todo lo que estamos enterándonos que está disponible que nosotros tengamos con nuestro Señor. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, tomar, abrazar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no digo que yo haya llegado, que ya lo haya alcanzado, pero le digo una cosa hago. Me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al objetivo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa, qué bellísima porción de la Escritura es esta. Esto es un faro para nosotros en las tormentas de nuestras vidas. Cuando estamos por encallar en la costa o golpear la proa de la nave de nuestras vidas en las rocas de la costa. Así nosotros tenemos que aprender de aquí a conducir la nave de nuestras vidas de servicio hacia la costa segura del servicio amoroso y cristiano. Nosotros imitamos a nuestro Señor y también imitamos a sus maravillosos imitadores que están registrados en la palabra de Dios, en las maravillosas páginas de la Biblia. Eso es lo que desea Dios de nosotros. Nuestro Señor murió por nosotros. Se nos pide que nosotros vivamos para Él, lo cual es vivir para servir la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo vivió y sirvió. Gracias, querido Dios, por la belleza de tu palabra, por la simpleza de tu palabra, por no darle ninguna vuelta a la cosa, por demostrarnos los hombres grandes ejemplos que nosotros tenemos en tu palabra para que nosotros podamos ver de lo que es servir, ser pan partido para las personas. Te agradecemos por la vida de cada uno de nosotros y por tu amoroso y poderoso y siempre existente y siempre presente trabajo amoroso y misericordioso y de gracia en nosotros. Te agradecemos por las vidas de cada uno de nosotros, porque tu palabra cale hondo en nosotros y eche raíces tan profundas y tan desperdigadas que nada nos mueva, que no haya tormenta alguna que nos saque de amarte, de respetarte, venerarte, honrar el trabajo y la vida de nuestro querido Señor. Es en el nombre de Él, de nuestro querido Señor Jesucristo, que te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.